La historia de Absalón es una de las más dramáticas y conmovedoras de la Biblia, marcada por la traición, la ambición y un profundo amor entre padre e hijo. Absalón, el hijo del rey David, comienza su viaje con un gran potencial, pero es consumido por su deseo de poder y venganza. Su rebelión contra su propio padre y el trágico resultado de su vida nos enseñan lecciones poderosas sobre los peligros de la vanidad, el orgullo y las decisiones que tomamos. La historia de Absalón no trata solo de un hijo que se vuelve contra su padre, sino del precio de buscar el poder a cualquier coste y las inevitables consecuencias de ese viaje. Ahora serás transportado a este drama épico, donde se pone a prueba la lealtad y se destroza el corazón de un rey. Vea el vídeo de la historia de Absalón y experimente los altibajos de esta tragedia bíblica que nos hace reflexionar sobre nuestras propias decisiones y relaciones. No te lo pierdas. Absalón era uno de los hijos del rey David. Tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar, a quien amaba y protegía. Un día sucedió algo terrible. Amnón, otro hijo de David, hermano solo por parte de padre, se enamoró de Tamar. Pero el sentimiento de Amnón no era puro. Se obsesionó con ella y, influenciado por un amigo malvado, fingió estar enfermo y engañó al rey para que Tamar viniera a cuidarlo en su casa. Cuando ella entró a servirle, Amnón la agarró y, a pesar de sus súplicas de no hacerlo, obligó a Tamar y la deshonró. Después del acto, Amnón se sintió disgustado con ella y la echó fuera, aumentando aún más el dolor que le causó. Tamar salió de allí muy triste, rasgó sus ropas y se cubrió de ceniza, en señal de luto y de vergüenza. Ella fue a vivir a casa de Absalón, quien al ver a su hermana en esa condición, supo inmediatamente lo que había sucedido. Con el corazón lleno de ira, Absalón le dijo a Tamar que se callara, que no se lo dijera a nadie, porque estaba decidido a resolver esto por su cuenta. Aunque Absalón estaba furioso, durante mucho tiempo no le dijo nada a Amnón, ni bueno ni malo. Ocultó su enojo durante 2 años enteros, esperando el momento adecuado. Finalmente decidió actuar. Organizó una gran fiesta con todos los hijos del rey y se aseguró de invitar a Amnón. Cuando todos estaban distraídos y el vino había alegrado a los invitados, Absalón dio una señal a sus sirvientes y les ordenó que mataran a Amnón. Y así sucedió. Amnón cayó muerto, tal como Absalón lo había planeado. Poco después del asesinato, el miedo se extendió. Los demás hijos del rey montaron sus animales y huyeron a toda prisa. Absalón, a su vez, huyó a un lugar lejano llamado Jesur, donde vivía su abuelo materno, y se escondió allí durante 3 años. Absalón estuvo ausente por mucho tiempo. Fue exiliado en Jesur, donde se escondió después de matar a Amnón. A pesar de todo, el corazón del rey David lo extrañaba. Aún sin decirlo en voz alta, el rey pensó mucho en Absalón, quería verlo, pero también recordó el dolor y el conflicto que le causó todo lo sucedido. Joab, el comandante del ejército y hombre de confianza del rey, se dio cuenta de que David quería ver a su hijo, pero no sabía cómo hacerlo sin parecer débil delante del pueblo. Entonces Joab ideó un plan. Mandó llamar a una mujer muy sabia que vivía en una ciudad llamada Tecoa. Le pidió que fuera ante el rey disfrazada de alguien que sufría un gran dolor, que vistiera ropa de luto y que contara una historia inventada. La mujer fue al rey y le dijo que era viuda y tenía 2 hijos. Dijo que uno de ellos había matado al otro y que ahora todo el pueblo quería que ella entregara a su hijo asesino para que lo mataran. Ella le rogó al rey que la ayudara, diciéndole que si perdía también a ese hijo, estaría completamente sola. El rey, conmovido, prometió protegerla. Después de eso, la mujer le hizo comprender al rey que aquella historia era una manera de hacerle ver su propia situación con Absalón.
con sabias palabras, explicó que Dios no rechaza a nadie para siempre y que, así como quiso proteger al hijo de aquella mujer, también debía pensar en traer de regreso a su propio hijo. El rey entonces comprendió que Joab estaba detrás de todo. Llamó a Joab y le dijo: «Haz lo que tienes en mente. Ve y trae de vuelta al joven Absalón». Joab se alegró mucho, le dio las gracias respetuosamente y corrió a buscar a Absalón desde Gesur. Absalón regresó a Jerusalén, pero el rey dio una orden clara. Podría vivir en la ciudad, pero no se le permitiría ver el rostro de su padre. Así se hizo. Absalón se quedó en Jerusalén, pero pasó 2 años enteros sin tener ningún encuentro con David. Con el tiempo, esto empezó a molestar a Absalón. Quería ser recibido por su padre, quería verlo y hablar con él. Intentó llamar a Joab para que intercediera por él, pero Joab no quiso venir. Absalón insistió, lo mandó llamar más de una vez, y nada. Entonces Absalón hizo algo audaz. Ordenó a sus siervos que prendieran fuego al campo de cebada de Joab. Cuando Joab oyó lo sucedido, fue a hablar con Absalón y le explicó: «Te mandé llamar para pedirte que me llevaras ante el rey. Si iba a continuar sin ver su rostro, habría sido mejor que no hubiera regresado nunca». Entonces Joab fue al rey y le contó todo lo que Absalón había dicho. David mandó llamar a su hijo, y entró Absalón y se inclinó rostro en tierra delante de su padre, y el rey lo besó. Después de ser recibido nuevamente por su padre, el rey David, Absalón comenzó a mostrar una actitud diferente. Era un hombre muy guapo. Desde la planta de los pies hasta la coronilla, no había en él ningún defecto. Su cabello era grueso y pesado, y todo el mundo comentaba sobre su apariencia. Pero no fue solo la belleza lo que llamó la atención. Absalón también sabía hablar bien, tenía presencia y carisma, y comenzó a utilizar todo esto con un objetivo en mente. Hizo fabricar un carro y caballos, y dispuso que 50 hombres marcharan delante de él, como si fuera un príncipe en desfile. Todas las mañanas, Absalón se levantaba muy temprano y se dirigía a la entrada de la ciudad, donde el pueblo se reunía para llevar sus casos al rey, buscando justicia y decisiones sobre sus asuntos. Cuando alguien venía con un problema para presentarle al rey, Absalón lo llamaba y le hacía preguntas: «¿De qué ciudad eres?». La persona respondería y diría algo como: «Tu causa es buena y justa, pero no encontrarás a nadie del rey que te escuche». Y luego añadía: «Ojalá yo fuese el juez del país. Cualquiera que tuviera una queja o una pregunta podría acudir a mí, y yo le haría justicia». Pero Absalón no se detuvo allí. Siempre que alguien venía a inclinarse ante él en señal de respeto, Absalón extendía la mano, levantaba a la persona y la besaba, como si fueran amigos cercanos. Así hacía con todos los que venían a buscar al rey, tratando a cada uno con atención, como si se preocupara más que nadie. Con el tiempo, esta actitud se ganó el corazón de la gente. Los israelitas empezaron a simpatizar cada vez más con Absalón, confiaban en él y admiraban su actitud. Era como si fuera el verdadero defensor de la justicia, el hombre que miraba a la gente a los ojos y se preocupaba por sus problemas. Pero detrás de toda esta amabilidad había un plan. Absalón estaba plantando algo en secreto. Él quería el trono. Por eso actuó con astucia, hablando bien, ganándose la confianza del pueblo día tras día, hasta que los corazones de muchos estaban más con él que con el rey. Pasó el tiempo, y Absalón continuó ganándose los corazones del pueblo con sus maneras cautivadoras. Él sabía lo que hacía, paso a paso, todo estaba muy bien planeado. Un día, después de 4 años, Absalón fue al rey David y le dijo: «Padre mío, permíteme ir a Hebrón para cumplir un voto que le hice al Señor. Cuando vivía en Gesur, prometí que si el Señor me permitía regresar a Jerusalén, le serviría allí». David
sin saber las verdaderas intenciones de su hijo, respondió: «Vete en paz». Y así, con la bendición del rey, Absalón partió hacia Hebrón. Pero detrás de esa petición había un plan secreto. Cuando llegó a Hebrón, Absalón comenzó a actuar. Envió mensajeros por toda la tierra de Israel y les ordenó que tan pronto como oyeran el sonido de la trompeta, gritaran a gran voz: «Absalón es rey en Hebrón». Era la señal de la revuelta. La gente que lo admiraba ya estaba preparada y la noticia corrió como la pólvora. Absalón no fue solo. Tomó consigo 200 hombres de Jerusalén, pero estos hombres no sabían nada. Fueron invitados y aceptaron la invitación, pensando que era solo un sacrificio religioso. No sabían que estaban participando en una rebelión. Absalón también mandó llamar a Ahitofel, consejero de David, un hombre muy sabio y respetado que vivía en Gilo. Ahitofel aceptó unirse a él, y esto fortaleció más aún la conspiración. El pueblo comenzó a unirse en torno a Absalón, y el número de los que lo seguían crecía rápidamente. La conspiración se hizo fuerte. El movimiento dejó de estar oculto y se volvió público, visible, poderoso. Absalón estaba decidido y los vientos parecían soplar a su favor. La rebelión había comenzado. Tan pronto como la noticia de la rebelión llegó al palacio, un mensajero corrió al rey David y le dijo: «Los corazones de los hombres de Israel están con Absalón». Al oír esto, David no perdió el tiempo. Sabía que el peligro era grande. Se levantó y dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: «Levántense, huyamos o no escaparemos de Absalón. Si nos demoramos, nos alcanzará, nos traerá un desastre y herirá a la ciudad a espada». Los sirvientes respondieron: «Estamos dispuestos a hacer lo que el rey ordene». Y así partió David con todo su séquito. Abandonaron el palacio, dejando solo 10 concubinas para cuidar la casa. El rey salió a pie con su gente y se detuvieron un rato en la última casa, como si mirara hacia atrás con el corazón apesadumbrado. Y pasaron junto a él todos sus siervos, y los cereteos, peleteos y geteos, hombres fieles y valientes que habían venido de otras tierras y que ahora estaban con David. Cuando David vio a Itai el geteo, un extranjero recién llegado, le dijo: «¿Por qué vienes con nosotros? Regresa y quédate con el nuevo rey. Eres un extranjero, un recién llegado. No tienes por qué involucrarte en esto». Pero Itai respondió con firmeza: «Vive el Señor y vive el Rey, que donde quiera que esté mi Señor, allí también estará tu siervo, ya sea para vida o para muerte». Entonces David le dijo: «Ve y pasa». Y siguió Itai con sus hombres, con las mujeres y los niños que estaban con él. La gente que salía lloraba fuertemente. El rey también lloró mientras subía al monte de los olivos, con los pies descalzos y la cabeza cubierta, signos de luto y profunda tristeza. Todos los que le acompañaban también llevaban la cabeza cubierta, subiendo la montaña entre lágrimas. Fue en ese momento que David se enteró de que Ahitofel, su consejero, se había unido a Absalón. Eso fue un golpe duro. Entonces David oró: «Oh Señor, convierte en locura el consejo de Ahitofel». Cuando David llegó a la cima del monte donde solía adorar a Dios, se encontró con Husai el arquita, su amigo. Husai tenía la ropa rasgada y tierra en la cabeza, también señal de tristeza. David le dijo: «Si vas conmigo serás una carga, pero si regresas a la ciudad y le dices a Absalón: seré tu siervo, como lo fui de tu padre, frustrarás el plan de Ahitofel». David también le ordenó a Husai que se comunicara con los sacerdotes Sadoc y Abiatar para que pudieran ayudarlo con información. Mientras el rey David continuaba su huida, Sadoc y los levitas trajeron el arca de la alianza para acompañarlo. Pero David dijo: «Lleven el arca de vuelta a la ciudad.
Si hallo favor ante los ojos del Señor, Él me hará volver para que la vea de nuevo. Pero si dice que no le agrado, aquí estoy, haz conmigo lo que creas conveniente. Así que los sacerdotes regresaron con el arca a Jerusalén y se quedaron allí, mientras David y su pueblo continuaban su camino, subiendo y llorando, heridos en el alma, pero firmes en el camino. Mientras el rey David huía con sus siervos y amigos, Absalón avanzaba con confianza. Entró en Jerusalén como alguien que ya se veía a sí mismo como el nuevo rey. Con él estaba Ahitofel, el consejero que anteriormente había servido a David, pero que ahora estaba del lado de Absalón. La ciudad, que anteriormente se había unido en torno a David, ahora se preparaba para obedecer a un nuevo señor. Tan pronto como llegó al palacio, Absalón se estableció allí como si fuera dueño de todo. Poco después apareció Husai, el fiel amigo de David, quien había sido enviado de regreso a la ciudad con un plan: fingir lealtad a Absalón para confundir el consejo de Ahitofel. Cuando Absalón vio a Husai, le preguntó: ¿Es esta tu lealtad hacia tu amigo? ¿Por qué no fuiste con él? Pero Husai respondió con cuidado y astucia: a quien el Señor, el pueblo y todos los hombres de Israel elijan, a ese serviré. Como serví a tu padre, así te serviré ahora. Y Absalón aceptó su presencia. Entonces Absalón le preguntó a Ahitofel qué debía hacer para establecer su posición como rey. Ahitofel, conocido por sus consejos sensatos y temibles, habló con valentía: acuéstate con las concubinas de tu padre, a quienes dejó al cuidado de la casa. Así todo Israel sabrá que te has vuelto odioso para tu padre, y quienes están contigo se fortalecerán. Absalón escuchó el consejo y lo puso en práctica. Instalaron una tienda de campaña en el tejado del palacio, el mismo lugar desde donde David había visto a Betsabé años antes. Allí entró Absalón, a la vista de todo el pueblo, y durmió con las concubinas de su padre. Este acto, además de grave y vergonzoso, también era un símbolo público de que Absalón tomaba para sí el trono y todo lo que pertenecía al rey anterior. Fue como un grito a toda la nación: ahora yo soy el rey. En aquellos días, los consejos de Ahitofel se consideraban palabras que venían directamente de Dios. Tanto David como Absalón reconocieron el peso de todo lo que dijo, y Absalón siguió sus pasos, creyendo que con ese gesto audaz tendría el apoyo del pueblo y el control completo del palacio. El enfrentamiento entre padre e hijo se acercaba. David, aunque herido en su corazón, sabía que debía actuar con sabiduría. Organizó su ejército y lo dividió en 3 grupos, uno bajo el mando de Joab, otro bajo el mando de Abisai, hermano de Joab, y el tercero dirigido por Itai el Geteo. Cuando todo estuvo preparado, David quiso salir con ellos a la batalla, pero el pueblo no se lo permitió. Dijeron: si nos derrotan, no será nada. Si muere la mitad, no será nada. Pero ustedes son como 10,000 de nosotros. Mejor quédense en la ciudad. David escuchó el consejo y se quedó. Pero antes de que sus hombres se fueran, hizo una petición fuerte y clara a los 3 comandantes: traten bien al joven Absalón por mi causa. Todos escucharon la orden. La batalla tuvo lugar en el bosque de Efraín. Las tropas de Israel que seguían a Absalón se enfrentaron a los hombres de David, y allí, en aquel terreno lleno de árboles, valles y senderos estrechos, el ejército de David triunfó. Hubo una gran derrota ese día. Cayeron 20,000 hombres. Pero no fue solo la espada la que mató. El bosque mismo parecía luchar contra los hombres. Muchos fueron absorbidos por la dificultad del terreno, como si el lugar estuviera del lado del rey. En medio de la confusión, Absalón montó su mula y huyó.
Pero cuando pasó junto a un gran árbol con ramas gruesas y bajas, su largo cabello, el mismo cabello que tanto era admirado en Israel, quedó atrapado en las ramas. La mula siguió adelante, y Absalón quedó colgado entre el cielo y la tierra, indefenso, suspendido por sus cabellos. Un hombre vio esto y corrió hacia Joab para decirle: «Vi a Absalón colgado de un árbol». Joab preguntó: «¿Por qué no lo mataste allí mismo? Te habría dado 10 piezas de plata y un cinturón». Pero el hombre respondió: «Aunque me dieran 1000 monedas de plata, no levantaría la mano contra el hijo del rey. Todos oímos cómo el rey ordenó que nadie tocara a Absalón». Pero Joab no escuchó las órdenes. Con 3 dardos en sus manos, corrió al árbol y los clavó en el corazón de Absalón, que aún estaba vivo. Después de esto, se acercaron 10 hombres que llevaban las armas de Joab y también hirieron a Absalón hasta matarlo. Cuando vieron que Absalón estaba muerto, Joab tocó la trompeta y sus hombres detuvieron la persecución. Tomaron el cuerpo y lo arrojaron a un gran pozo en el bosque, cubriéndolo con un montón de piedras. Así terminó el destino del joven que se había rebelado contra su propio padre. Después de la batalla en el bosque, los hombres de David comenzaron a regresar. La victoria era segura, pero el corazón del rey aún no sabía qué había sucedido con Absalón. David esperaba ansiosamente en las puertas de la ciudad, mirando a lo lejos, tratando de ver alguna señal. Luego llegó un corredor trayendo noticias. Era un hombre confiable, a quien David conocía bien. Cuando llegó, el rey preguntó de inmediato: «¿Está todo bien con el joven Absalón?». Pero el mensajero, queriendo ahorrarle dolor al rey, respondió vagamente. Poco después, llegó otro mensajero y fue más directo: «Que los enemigos del rey y todos los que se levanten contra ti tengan el mismo fin que ese joven». Al oír eso, David comprendió. No había ninguna duda en su corazón. Absalón estaba muerto. En ese momento, el rey no gritó de ira ni levantó las manos para celebrar la victoria. Pero él subió a su habitación, que estaba encima de la puerta de la ciudad, y allí, solo, comenzó a llorar. Su grito era profundo, lleno de dolor, y sus palabras desgarraban los corazones de cualquiera que estuviera cerca. Él dijo: «Ah, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. Absalón, hijo mío, hijo mío». David repitió estas palabras, como si quisiera volver atrás en el tiempo, como si no pudiera creer lo que había sucedido. No habló como un rey que había perdido a un enemigo, sino como un padre que había perdido a un hijo. El trono, la guerra, la traición, nada de eso importaba en ese momento. Todo lo que quedó fue el lamento de un corazón roto. La historia de Absalón termina con el grito amargo de un padre que, aun siendo rey, se encuentra impotente ante la pérdida de su hijo. David no llora como un guerrero o un gobernante, sino como un padre desconsolado. Llora no solo por la muerte de Absalón, sino por todo lo que podría haber sido diferente, por las palabras no dichas, por las heridas abiertas, por las decisiones que llevaron al final. Absalón tenía belleza, presencia, influencia, pero le faltaba sabiduría, humildad y reverencia. Su rebelión lo alejó no solo de su padre, sino también de su propósito. Buscó la grandeza, pero encontró destrucción. Esta historia nos enseña que el orgullo puede llevarnos por caminos sin retorno. Nos advierte sobre el peligro de permitir que los sentimientos heridos se transformen en venganza y que el deseo de poder, cuando no se controla, destruye incluso las relaciones más preciadas. Esto demuestra que la reconciliación tardía puede convertirse en un dolor eterno. En el mundo de hoy, en tiempos de relaciones rotas y corazones endurecidos, la historia de Absalón nos invita a reflexionar. ¿Vale la pena ganar si al final perdemos a quien amamos?
que podamos elegir el perdón antes que la rebelión, el diálogo antes que la distancia y la sabiduría antes que el orgullo. Deja tu opinión sobre el video en los comentarios. Espero que este contenido haya sido relevante para ti. Así que apóyame suscribiéndote para no perderte ninguno de nuestros videos. Deja tu me gusta y comparte para que este video llegue a más personas. Juntos podemos traer este contenido para iluminar a todos. Dios lo bendiga.